En esta lección vamos a hablar de los principios básicos para la construcción de redes bayesianas. Existen dos formas básicas de obtener redes bayesianas. Una es mediante algoritmos de aprendizaje, es decir, estimando la red bayesiana a partir de bases de datos de observaciones. Este es un campo muy amplio y no tenemos tiempo de verlo aquí. Y hay otra forma básica que es pues preguntando a expertos, a personas que conozcan sobre el problema, y en función de las dependencias que se observe en ese problema, pues así se construye la red bayesiana. Los principios básicos de esta metodología son los que vamos a ver en esta lección. Finalmente también veremos métodos para modificar las redes bayesianas. Como las redes bayesianas tienen significado, podemos razonar sobre si son correctas o no, pues también es posible que si tenemos una red bayesiana sobre un problema y se introduce nuevo conocimiento, nuevas variables, pues es posible que no tengamos que hacerlo todo desde el principio. Se puede hacer pequeñas modificaciones en esa red bayesiana y veremos simplemente un ejemplo de cómo se pueden aplicar estas modificaciones. Para la construcción de redes bayesianas suponemos que tenemos un conjunto X de variables de partida. Y en primer lugar lo que hay que hacer es establecer un orden de estas variables, en principio cualquiera, pero es muy recomendable que no se inviertan las relaciones causales conocidas. Es decir, si A es causa de B, entonces en ese orden A debe de preceder a B. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad y un síntoma, la enfermedad debe de ir antes que el síntoma. ¿Por qué? Porque la enfermedad es una causa del síntoma. Es muy común invertir este orden y pensar que como nosotros primero observamos los síntomas y queremos inferir qué es lo que pasa con la enfermedad, pues que los síntomas deben de ir primero que las enfermedades. Esto nunca es recomendable a la hora de construir una red bayesiana y es uno de los principales errores de los principiantes. Primero las causas y después los efectos. Primero sale el sol y después canta el gallo. No sé, es decir, la causa de que cante el gallo es que salga el sol. Pues primero la causa, sale el sol y después el efecto, canta el gallo. Bueno, pues una vez establecido un orden que no invierta las relaciones causales conocidas, la red se construye de forma incremental, empezando por un grafo vacío e introduciendo las variables y sub i de una en una. Supongamos que vamos a introducir la variable i sub j y que hemos introducido previamente las variables en el conjunto a sub j. Entonces, por ejemplo, hemos introducido estas variables y vamos a introducir la variable f. Entonces, lo que hay que hacer es determinar un conjunto de variables b sub j incluido en el conjunto de variables previamente introducidas, tal que la variable nueva que vamos a introducir, conocidas las variables en b sub j, es independiente del resto de las variables. Y este conjunto debe ser lo más pequeño posible. Por ejemplo, si este conjunto es BDE, pues f debe ser independiente de a y c, conocida b, d y e. Intuitivamente son las variables de las que f depende de forma directa. Pues el grafo se construye haciendo que los padres de f sean las variables b, d y e, es decir, añadiendo un arco desde cada una de las variables de b, d y e a la variable f. Hay que procurar que que este conjunto BDE sea el más pequeño posible que cumple esta propiedad. Una vez introducida esta variable, pues se procede a ir introduciendo con el mismo procedimiento el resto de las variables. El problema es determinar un orden entre las variables. En principio ese orden debe de respetar las relaciones de causalidad existentes, pero hay muchas veces que hay variables que o no tienen dependencia entre ellas o no existe una relación de causalidad entre ellas. Por ejemplo, podemos tener el peso y la altura de una persona. Las dos variables tienen correlación, pero ninguna es causa de la otra. ¿Qué orden usamos entonces? Pues en principio podríamos usar un orden arbitrario entre estas variables.
Vamos a poner un ejemplo en el que apliquemos esta metodología. Suponemos que tenemos un canal de información con dos transmisores. La entrada a los dos es la misma, variable E, con valores 0 o 1. La salida de los dos transmisores va a ser S1 y S2 y serán el mismo valor de la entrada si los transmisores funcionan correctamente. O el caso de que no funcionen bien, pues su salida será aleatoria, es decir, la salida se elegirá entre los valores 0 o 1 con probabilidad 1/2 cada uno. Las variables C1 y C2 nos van a representar el comportamiento de estos dos transmisores, con los valores 0 si es aleatorio y 1 si es correcto. El comportamiento de los dos transmisores va a depender del estado de una fuente de alimentación común, F. Esta variable F puede tener dos valores, calidad alta que vamos a representar como el valor 1 y calidad baja que vamos a representar con el valor 0. En el caso de calidad baja hay una mayor probabilidad de comportamiento incorrecto en ambos casos, en ambos transmisores. Y no hay ninguna otra influencia común sobre las variables C1 y C2 que representan el comportamiento de los dos transmisores. Existe un dispositivo que mide la salida de ambos transmisores y produce un valor S sub F. Cuando los dos transmisores tienen la misma entrada, S sub 1 igual a S sub 2, entonces S sub F coincide con ambos valores. Si los dos producen 0, S sub F vale 0. Pero si los dos tienen salida distinta, uno produce salida 0 y otro produce salida 1, entonces S sub F toma el valor E, si ha habido un error en alguno de los transmisores. Finalmente, existe una variable T que monitoriza el comportamiento del sistema. Si S sub F, la variable resumen, es lo mismo que la entrada, entonces T vale 1. El sistema funcionó correctamente. Si S sub F es error, entonces T vale 2. Ha habido un error en uno de los transmisores, pero un error detectado por diferentes salidas en los dos transmisores. Y finalmente, si S sub F no ha sido erróneo, por ejemplo, S sub F ha sido igual a 0 y S sub F no ha sido igual que la entrada ha sido 1, pues entonces T igual a 0. Ha habido un error porque los dos transmisores han tenido un comportamiento erróneo y no ha sido detectado. En ese caso hacemos que la variable T tome el valor 0. Bueno, pues vamos a construir una red bayesiana que modelice este caso. Lo primero que tenemos que hacer es construir o determinar un orden para las variables. En este caso hemos determinado este orden de aquí. ¿Qué es lo importante en este orden? Pues bien, como la fuente de alimentación es una causa del comportamiento del transmisor 1, pues la variable F debe de preceder al comportamiento del transmisor 1. Como la salida del transmisor 1 es un efecto del comportamiento del transmisor 1 y de la entrada, pues E y C1 deben de ir antes de S1. La salida del transmisor 1 y la salida del transmisor 2 no guardan ninguna relación de causalidad entre ellos. Luego hay un orden arbitrario entre estas variables. Por ejemplo, la entrada y el comportamiento del transmisor 2 no guardan ninguna relación de causalidad entre ellos, pues puede haber un orden arbitrario entre E y C sub 2. F y E, el estado de la fuente de alimentación y la entrada, tampoco guardan ninguna relación de causalidad entre ellos, pues hemos elegido este orden, pero podríamos haber elegido E antes que F. Lo que hay que hacer, lo que no puede ocurrir es que C sub 1 vaya antes que F, o C sub 2 vaya antes que F, o S sub 1 antes que C sub 1. Bueno, pues este es un orden que no rompe, respeta las relaciones de causalidad entre las variables. Una vez elegido el orden, procedemos a introducir las variables. Introducir la primera variable es muy fácil. Introducimos F y ya está. A continuación, para E hay que determinar un conjunto de variables de las que E dependa directamente. Es decir, que conocida ese conjunto de las variables, E sea independiente del resto. Como E es independiente de F, en nuestro caso ese conjunto de variables es vacío. Sin conocer nada, la entrada es independiente del estado de la fuente de alimentación. Luego, el conjunto de padres de E es vacío. No ponemos
ningún enlace de las variables previamente introducidas hasta ahí. A continuación introducimos C1, el comportamiento del transmisor 1. El comportamiento del transmisor 1 hemos dicho que depende directamente del estado de fuente de alimentación. Pues ese es el conjunto de padres de C1 y ponemos un enlace de las variables de ese conjunto hasta C1. Lo mismo para C2. Introducimos C2. C2, por ejemplo, depende también de C1. Porque, por ejemplo, si el comportamiento es bueno, el comportamiento de este canal de transmisión es bueno, C sub 1 vale 1, esperaríamos que la fuente de alimentación estuviese en buen estado y que C sub 2 fuese también bueno. Y si es malo, esperaríamos o disminuiría la probabilidad de que C sub 2 tuviese un buen comportamiento. Pero de lo que depende directamente C sub 2 es de F. Conocido F, en la relación entre C sub 1 y C sub 2 se rompe. Luego el conjunto de padres de C sub 2 debe ser solo F. A continuación tenemos la salida S1. ¿De qué depende la salida del transmisor 1? Pues del comportamiento del transmisor 1 y de la entrada. Pues esos dos variables son el conjunto más pequeño de variables, tales que conocidas estas variables, S sub 1 es independiente del resto de las variables. Pues esos son los padres de S sub 1. Análogamente, los padres de S sub 2 van a ser E y C sub 2. S sub f es la siguiente variable y es una variable que depende de la salida de S sub 1 y S sub 2. Su valor se determina a partir del valor de S sub 1 y S sub 2. Pues esos son S sub 1 y S sub 2 van a ser sus padres. Finalmente T es una variable que monitoriza el comportamiento del problema y depende de E y de S sub f directamente, según lo hemos especificado. Pues esos dos variables van a ser sus padres y ponemos enlaces de esas dos variables a sus padres. Bueno, esto sería la parte cualitativa de la red. A continuación habría que especificar la parte cuantitativa. La parte cuantitativa sería una distribución de probabilidad condicionada de cada variable dado sus padres. Aquí, por ejemplo, tendríamos la distribución de S sub 1. Esta sería la distribución condicionada de S sub 1. S sub 1 tiene dos valores, salida 0, salida 1, y como tiene dos padres, C sub 1 y E, hay que especificar una distribución de probabilidad para estos valores para cada combinación de valores de sus padres. Si la entrada es 0 y C sub 1 es 0, que correspondía a comportamiento aleatorio, pues la salida es 0 y 1 con probabilidad 0,5 en cada caso. Si la entrada es 0 y el comportamiento es correcto, la salida es 0 con probabilidad 1. Si la entrada es 1 y el comportamiento es aleatorio, pues la salida es completamente aleatoria. Si la entrada es 1 y el comportamiento es correcto, pues la salida es 1 con probabilidad 1. Y una distribución de probabilidad análoga de cada variable dado su padre habría que especificar para el resto de las variables en el problema. Vayamos ahora al ejemplo del robo y del seísmo. En este ejemplo yo había instalado una alarma en mi casa que la alarma podía funcionar por un robo y porque haya habido un seísmo en mi casa. Entonces, como las causas son robo y seísmo, y esas dos son causas de que suene la alarma, y esa sería la estructura correcta de la red. Cuando explicamos este ejemplo decíamos que yo iba en mi coche y mi vecino Juan me llamaba y me decía que había sonado la alarma. Es decir, tengo una observación sobre alarma. Esta variable es observada. En ese momento, pues mis expectativas sobre que haya habido un robo en mi casa son altas. Pero habiendo observado esta variable alarma, si yo voy en el coche y oigo en la radio local que ha habido un seísmo en mi casa, en la zona de mi casa, es decir, observo algo o información sobre la variable seísmo, pues inmediatamente la probabilidad de robo disminuye. Es decir, observada esta variable, conocer sobre esta cambia la información sobre esta. Con enlaces cabeza a cabeza, el flujo de información entre esta variable y esta está
activo si esta variable está observada. Pero supongamos que en este problema, por ejemplo, mi vecino Juan me ha llamado, pero mi vecino Juan es algunas veces bromista y no siempre cuando me llama realmente ha sonado la alarma, sino que algunas veces le gusta gastarme bromas pesadas y me dice que ha sonado la alarma sin haber sonado. Entonces la información que yo tengo no es directamente una observación sobre la alarma, sino que yo lo que he realmente observado es que me ha llamado mi vecino Juan y esta información tiene cierta relación con la alarma. Análogamente, el hecho de que la radio local informe sobre el seísmo, pues no es una información directa sobre el seísmo. En este caso, pues si quiero representar correctamente el problema, debería introducir dos variables, Juan me llama y radio informa, que relacionen las observaciones que yo he tenido con las variables sobre las que quiero conocer. El hecho de que Juan llame depende de la alarma y de que la radio informe las causas directas, las variables que influyen directamente sobre esta variable es el seísmo. Por ejemplo, en este caso, pues Juan llama sí y Juan llama igual a no, dependen de la alarma. Entonces, si la alarma es sí, pues puedo suponer que Juan me llama en un 90% de los casos, porque aunque la alarma haya sonado, pues puede ser que Juan no la haya escuchado o que no esté en su casa. Y si la alarma es no, pues a lo mejor Juan me llama en un 10% de los casos, porque, como he dicho, a Juan algunas veces le gusta gastarme bromas pesadas. Y introduciendo aquí esta distribución de probabilidad condicionada de esta variable dado sus padres, pues representamos de forma correcta las relaciones entre esta variable y que Juan me llame. Pero es posible además que en el problema haya otras variables, por ejemplo, que hay otra vecina que me puede llamar también, que tiene el número de mi móvil y me podría llamar, que es María. Aquí está representado que el hecho de que María llame también depende de la alarma, pero no depende de que llame Juan. Si los vecinos, por ejemplo, una vez que suena la alarma, hablan entre sí y se ponen de acuerdo en llamar uno, pues aquí habría un enlace. El hecho de que no esté el enlace es que los vecinos reaccionan de forma independiente a la alarma. Este enlace, en el caso de existir, pues ¿es María el hecho de que llame María un efecto de la causa de que llame Juan o es al revés? Pues en este caso las variables tienen el mismo valor y ninguna sería una causa de la otra. Y el enlace se podría poner en ambas direcciones. También hemos introducido aquí una variable que es Juan está de fiesta y que tendría sentido si yo sé que Juan es bromista, pero cuando le gusta realmente gastar bromas es cuando está de fiesta en la casa con sus amigos porque le gusta hacerse el gracioso. Y el hecho de que Juan llame depende de si Juan está de fiesta y también del hecho de que haya sonado la alarma. En este caso, pues el hecho de que Juan esté de fiesta es una causa de que llame también Juan. Por ejemplo, en este caso, la probabilidad condicionada dependería Juan de fiesta si alarma sí, pues Juan llama sí y Juan llama no, podría ser esta. Y entonces, si la alarma ha sonado y Juan está de fiesta, pues la probabilidad podría ser 0,8 de que me llame, 0,2. Si está de fiesta es posible que haya menos probabilidad de que la haya oído y que me llame. Si Juan está de fiesta, sí, y la alarma no, pues la probabilidad de que me llame puede ser 0,3, puede ser alta porque aproximadamente en un 30% de las veces cuando Juan está de fiesta, aunque la alarma no haya sonado, pues me llama. Si Juan no está de fiesta y la alarma ha sonado, pues podría especificar
que la probabilidad es 0,95. Hay más probabilidad, si no está de fiesta, que haya escuchado la alarma y me haya llamado. Finalmente, si Juan no está de fiesta y la alarma no suena, pues la probabilidad de que me llame pues puede ser 0,01. Es muy difícil que, si no está de fiesta, pues Juan decida gastarme una broma. En este caso, este podría ser una distribución de probabilidad que represente la relación entre Juan llame y el hecho de, en función de si está de fiesta o ha sonado la alarma. Pero yo también puedo tener otras observaciones que me informen sobre el hecho de que esté Juan de fiesta. Si cuando yo salí de mi casa vi llegar amigos a la casa de Juan, pues puede haber aumentado mi probabilidad de que Juan esté de fiesta. Eso lo puedo representar con una variable llegan amigos que depende del hecho de que Juan esté de fiesta. La variable llegan amigos puede ser una causa de que Juan esté de fiesta. Así, por ejemplo, si yo veo que han llegado amigos y me ha llamado Juan, pues mi probabilidad de que haya sonado la alarma no sería tan alta como si he visto que no han llegado amigos. Porque si han llegado amigos y Juan me llama, puedo suponer que, bueno, que Juan está de fiesta, y cuando está de fiesta pues hay una alta probabilidad de que me llame, aunque la alarma realmente no haya sonado. Entonces pues no me preocupo demasiado sobre que ha habido un robo. Sin embargo, si yo no he visto llegar amigos y Juan me llama, pues la cosa es un poquito más seria, porque hay menos probabilidad de que Juan esté de fiesta, y cuando Juan no está de fiesta solo me llama cuando realmente ha sonado la alarma. Así, esta red y sus correspondientes distribuciones de probabilidad condicionada pueden representar de forma correcta y realizar razonamientos correctos sobre las variables y las relaciones y sus relaciones en este problema. Con esto acabamos este tema, y en el siguiente veremos precisamente cómo se realizan esas tareas de inferencia. Qué cálculos de probabilidades podemos realizar en una red bayesiana y alguna idea de los algoritmos básicos que se utilizan para ese cálculo de probabilidades.